Hermanos queridos, bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. En estos días estamos leyendo este maravilloso libro de Daniel y vamos a meditar algo en cada uno de estos capítulos y también tener un tiempo de oración. Abramos nuestras Biblias en el capítulo número 1. Allí se nos dice que capítulo 1, versículo 1, era el año tercero del reinado de Joacim. ¿Y qué año era ese? El 604, 605 antes de Cristo. Hubo 3 deportaciones desde Jerusalén hasta Babilonia, a 800 kilómetros. La primera en el año 605, la segunda en el año 597 y la tercera en el año 587. En la tercera deportación fue cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue quemado, como lo hemos estudiado. En la primera deportación, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dice el verso 3, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Quiere decir que Daniel era parte de una familia de gente muy influyente. Verso 4 están las cualidades de los muchachos que debían ser traídos o llevados de Jerusalén a Babilonia, recorriendo 800 kilómetros. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Aquí tiene que ver con su carácter. Es decir, jóvenes disciplinados, que digan la verdad, trabajadores, estudiosos, obedientes, sumisos, personas humildes, personas con una actitud abierta para poder aprender, con un espíritu enseñable. Estos eran muchachos que no hubiera tacha alguna en su carácter, honrados, de buen parecer, también una buena apariencia física, enseñados en toda sabiduría, muy inteligentes, estudiosos, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Se dice hoy pilas. E idóneos para estar en el palacio del rey, educados, muy corteses, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bien, el rey tenía un plan, y para estos muchachos les tenía la mejor comida, pero Daniel y sus compañeros se negaron a comer esa comida, porque esta previamente había sido ofrecida a los dioses, a los ídolos. Y por esto, miren la convicción de Daniel que aparece en el 1:8. Y Daniel propuso en su corazón, él también y sus compañeros, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué notamos nosotros en este joven? Como estudiamos en el estudio bíblico, carácter, firmeza, decisión, voluntad, pureza de vida. Y les pidió al jefe de los eunucos que les diese legumbres en lugar de esta comida exquisita. Y luego, como dice el texto, que al cabo de los 10 días, verso 15, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Dice el verso 15, pareció el rostro de ellos, no solo de Daniel, sino también de Ananías, Misael y Azarías, de los 4, mejor.
Y cierto es que las legumbres son buenas, no hay duda, pero no eran las legumbres, sino el poder de Dios en la vida de Daniel y sus compañeros. Porque la Biblia nos manda a las personas para que comamos de todo, tanto plantas o vegetales como también animales. Todo lo que Él ha creado, dice, es bueno siempre y cuando se lo tome con acción de gracias. Y estos muchachos fueron matriculados en la universidad, tuvieron sus estudios, luego el rey mismo hizo un avalúo, o el rey mismo les tomó la prueba a ellos. Dice el versículo 18, pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y él les tomó la prueba. Y el rey habló con ellos, y miren el verso 19, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel y sus 3 compañeros. ¿Cómo se llamaban ellos? Ananías, Misael y Azarías, a quienes les cambiaron los nombres y les pusieron sobrenombres paganos, pero ellos se seguían llamando así como sus padres les pusieron. Así pues estuvieron delante del rey. Verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los probó, les preguntó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Este fue el 4º gobierno en el cual Daniel tuvo mucha influencia. Por lo menos tenía ya unos 80 años, como lo veremos más adelante. ¿Qué vemos, queridos hermanos, y de manera especial los jóvenes en el capítulo 1? Jóvenes consagrados, jóvenes dedicados, jóvenes que no retroceden, jóvenes que no claudican, jóvenes que a lo malo le dijeron no y a lo bueno sí. Estos jóvenes estaban dispuestos aún a entregar su vida. Esto se llama carácter. Hermanos, todos hemos nacido con un temperamento, pero el carácter se forma. Con el temperamento hemos nacido, pero el carácter se lo forma o se lo deforma. Y son los padres, somos nosotros los padres, los principales encargados en imprimir, en formar un carácter cristiano en los jóvenes, que ellos crezcan con convicciones, no al pecado, no a la desobediencia, al orgullo, no a la droga, eso es carácter, no a las borracheras, no a la inmoralidad sexual, no a la mentira. Y el pecado tan común aquí entre nosotros, el soborno, no. Daniel y sus compañeros tenían carácter cristiano. ¿Quién se lo formó? Dios, usando a sus padres. Los padres habían hecho un buen trabajo con estos hijos, porque es bueno recordar que nosotros como hijos somos el reflejo de la gracia de Dios y también el trabajo, la labor de nuestros padres en nosotros. De eso no hay duda. Padres que crían muy bien a sus hijos pueden ser como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y algunos hasta les ponen a sus hijos el nombre Daniel. Y qué responsabilidad. Siempre oramos al Señor los que se llaman Daniel se parezcan a Daniel. Y hay muchos que les ponen por nombre José, que sean como José. Imprimir en ellos un carácter cristiano, firmeza, decisión, no a lo malo, sí a lo que le agrada a Dios. Vamos orando entonces para que nosotros seamos creyentes firmes, creyentes con un carácter santo como el de Daniel, Ananías,
Misael y Azarías. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios, triste es para un creyente tener una vida titubeante, una vida parpadeante, una vida de subir y bajar, un carácter inestable. Pero vemos en estos jóvenes, tenían 15 años o 17, no más, y tenían un carácter santo, con Daniel a la cabeza. Daniel y sus compañeros propusieron en sus corazones no contaminarse con la comida. Era una comida suculenta, era una comida deliciosa, era la comida que se comía en el palacio del rey. Pero Daniel se negó y sus compañeros también. ¿Por qué? Porque esta comida había sido ofrecida previamente a los ídolos. Y entonces ellos se negaron y prefirieron comer legumbres. Comieron una comida sencilla y luego de 10 días se podía ver el resultado. Sus rostros estaban mejores, se mostraban más saludables que los rostros de los otros jóvenes que comían la comida del rey. Allí vemos, Señor, tu divina presencia. ¿Qué notamos en todo el libro de Daniel? Que el cielo gobierna. En Daniel se lo llama a Dios el Altísimo, el Elión. Y Dios el Altísimo, el mismo que nos cuida hoy a nosotros, cuidó a estos jóvenes y los usó poderosamente. Oramos, Señor, por los padres, para que puedan imprimir, para que puedan formar en sus hijos, nosotros como padres, formar en nuestros hijos un carácter santo, firme, puro, como el de Daniel y sus 3 compañeros. Y que los jóvenes, Señor, que tienen la edad de Daniel o son menores o mayores, puedan tomarlos a ellos como ejemplo. Hay jóvenes que fácilmente claudican, fácilmente son arrastrados por el pecado, por los vicios. Pero aquí está el ejemplo de Daniel y sus compañeros. Ellos se parecían a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que cuando estuvo aquí en la tierra nunca pecó, nunca cometió maldad. Y Señor, cuando Nabucodonosor los tuvo delante y les hizo las preguntas necesarias, los halló 10 veces mejores que los demás. Pasaron la prueba. Y nosotros, Señor, te agradecemos por el testimonio de estos jóvenes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 2. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ninguno de sus sabios, ninguno de sus astrólogos podían adivinar el sueño o decirle qué es lo que él había soñado, porque ese fue el problema, que él no se acordaba del sueño. Y le dijeron los magos, los astrólogos de su reino, que no había persona en la tierra que pueda interpretar el sueño porque no lo conocían. Así que Nabucodonosor ordenó que los magos que se les dé muerte. Y entre ellos estaban también Daniel y sus compañeros. Dice el versículo 12 del capítulo 2: por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros. ¿Para qué? Para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc para que hablen con el rey,
para que den un tiempito, porque Daniel necesitaba prepararse espiritualmente. Luego que hubo ese pequeño paréntesis, leamos el verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando estamos pasando por una prueba, está bien que nosotros oremos, pero también esa prueba tiene que ser compartida para que la iglesia ore, para que nuestro grupo de discipulado ore, para que el pastor ore, para que nuestros amigos oren. La situación era delicada. Dice el versículo 17, habló con Misael, Ananías y Azarías, sus compañeros, verso 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Bien, y dice el verso 19, que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Luego habló con el rey, lo trajeron a la presencia de Nabucodonosor y le dice en el verso 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La imagen representaba los 4 grandes y más poderosos imperios del Antiguo Testamento, que ustedes pueden poner ahí a qué imperio corresponde. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Esta cabeza de imagen representaba a Babilonia, el primer imperio poderoso de escala mundial. Segundo, su pecho y sus brazos de plata, eso está en el verso 32, corresponde al imperio medo-persa. Media, a la cabeza estaba Darío, y de Persia, Ciro. Entonces, el segundo imperio medo-persa. Tercero, su vientre y sus muslos de bronce. Este imperio corresponde al griego, con Alejandro Magno. Eso como 400 años antes de Cristo. Y finalmente, en el verso 33, sus piernas de hierro y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, corresponde al imperio romano. Cuando nos pregunten cuántos imperios tuvo el mundo antiguo, imperios poderosos, según Daniel, 4. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. El imperio babilónico representado por el oro, no la provincia del oro, sino el material precioso. Segundo, el imperio medo-persa representado por la plata. Y tercero, el imperio griego representado por el bronce. Y en cuarto lugar, el imperio romano representado por el hierro, porque ese fue un imperio duro, terrible. Gobernó mucho más de 500 años el mundo. Bien, ¿qué pasó? Dice el verso 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, y no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Dice la última parte del verso 35, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Veamos esta piedra, ¿qué significa? Verso 44.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, este es el Mesías, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Este es el reino de Cristo. El reino babilónico fue perecedero, el reino medo-persa también pereció, el reino griego también se extinguió, el romano de igual manera, pero el reino de Cristo es eterno. Entonces aquí sí se hablan de 4 reinos humanos y el reino eterno del Señor. Verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, esta piedra es el Mesías, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Desmenuzará todos los reinos de la tierra. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Nos dice el verso 40 que el rey se humilló, y no hay duda que fue una experiencia para que él vaya conociendo al Elión, al Dios Altísimo, al Dios de Daniel. ¿Cómo hizo esto Daniel? Dice el verso 48, el rey engrandeció a Daniel. No fue necesario que Daniel forme un partido político. En estos días el Ecuador está muy convulsionado con huelgas y todos. Y ya saben ustedes que dentro de esos grupos también hay unas personas que, llamándose cristianas, están cortando árboles, echando piedra y todo eso. Cosa que Daniel ni sus compañeros nunca hicieron. Ni Jesús tampoco nunca. No gritó consignas contra el gobierno, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno, ni el pastor principal en Jerusalén, que era Jacobo, hermano de Jesús. Ninguno de ellos gritó consignas en las calles contra los que gobernaban. Y esos gobernantes en ese tiempo eran crueles. Y estas personas, entonces, Daniel con sus amigos, con sus compañeros, allí estaban influyendo. Dice el verso 48, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Grandes dones significa regalos. Verso 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, esto es a Ananías, a Mesac, esto es a Misael, y a Abed-nego, a Azarías. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nosotros sí debemos ayudar a nuestros hermanos que no tienen trabajo? Si notan, Daniel estaba bien acomodado, pero él estaba preocupado por sus compañeros. Y cuando un joven se graduó en la universidad y él tiene un trabajo, sí tiene que estar preocupado también por sus compañeros, ayudándole a buscar algún espacio. Bueno, Isabel y yo lo hemos hecho toda nuestra vida, procurando que los jóvenes se coloquen en algún trabajo. A veces los hemos recomendado. Aquí lo vemos haciendo esto a Daniel, en el verso 49. Y Daniel solicitó del rey. ¿Qué solicitó? Y obtuvo, le habló para que pusiera a sus compañeros sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y por supuesto que el rey acogió, vio con buenos ojos la solicitud que le hizo Daniel en favor de sus 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Hermanos, vamos orando al Señor para que Dios nos ayude. Démosle gracias porque somos parte del reino eterno, del reino que permanece para siempre. Amado Dios,
Seguimos en este tiempo de meditar en tu palabra, reflexionar en ella y orando. Y estos 4 reinos poderosos de la antigüedad, todos llegaron a tener gran influencia, pero finalmente cayeron, fueron destruidos. Cada uno llegó a su final. Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero el imperio que permanece para siempre es el de Cristo. Nos recuerda, Señor, que en persona vas a gobernar este mundo 1000 años después de la gran tribulación. Y allí estaremos, Señor, Dios, con tu ayuda, con tu poder. Ya no con este cuerpo mortal, sino con un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Estaremos contigo allí estos 1000 años y con esta esperanza vivimos. Y luego de este periodo de 1000 años habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque este cielo y esta tierra pasarán y descenderá desde el cielo la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y allí estaremos, Señor, contigo. No habrá llanto, ya no habrá dolor, allí no habrán huelgas, ni rebelión, ni crisis material, ni nada del sufrimiento que experimentamos aquí en la tierra. Y que mis hermanos y yo vivamos santamente, que vivamos con un carácter santo, para que cuando tú vengas por segunda vez, nos encuentres haciendo tu voluntad. Gracias por esta esperanza con la que vivimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el capítulo 3 es maravilloso. 3 jóvenes mostraron sus convicciones, su carácter. El rey todavía era un pagano y dice el verso 1 que el rey hizo una estatua de oro, y ahí están las medidas. La altura era 60 codos, más o menos 30 metros de alto, como un edificio de 10, 12 pisos, y su anchura de 6 codos, es decir, como unos 3 metros de ancho. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y él pidió que todas las personas de su reino doblen sus rodillas delante de esa estatua, delante de esa imagen. Y dijo que cuando suene una orquesta, la flauta, la zampoña, el tambor, todos debían doblar sus rodillas delante de esa estatua. Hubo unas personas que dijeron que los judíos, 3 judíos, no doblaban sus rodillas. Daniel no estaba allí presente. Seguramente estaba en alguna provincia en la tarea que él tenía. Y le dijeron al rey que hay unos judíos que no adoran. Así le dice en el verso 12, la última parte: mira, Nabucodonosor, estos 3, Ananías, Misael y Azarías, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y el rey se tomó la molestia y habló con los 3. Y es impresionante cómo estos 3 jóvenes responden. Hermanos, son 3 jovencitos. ¿Hay jóvenes que tienen estas convicciones hoy? Seguramente que sí. Versículo 16. Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor cuando les dijo, los amenazó: si no doblan sus rodillas delante de mi estatua, los echaré en el horno de fuego ardiendo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Pero vean ustedes versos 17 y 18. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo
y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, qué carácter, esto sí, qué convicciones, qué valentía de estos muchachos. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, dice el verso 19, se llenó de ira e hizo que se calentase el horno 7 veces más, al punto que los echaron murieron por el terrible calor. Ese horno tenía como un arco, una ventana, y era un deleite. El rey con sus cortesanos se sentaban en un lugar para mirar ese espectáculo. Era un espectáculo. Cuando caía el cuerpo y el fuego y la persona se retorcía un momentito y la muerte era inmediata. Eso era un disfrute. Cayeron los 3 jóvenes y el rey no veía a 3 sino a 4. Ahí estaba el Señor presente. Dice el verso 25, y el rey dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Los intérpretes bíblicos dicen que es una cristofanía. Es Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento, porque Cristo no comenzó en Belén de Judea. Él es eterno. Dice Juan 1:1 siguientes que Él es el creador, ni tiene principio ni tiene fin. Cuando vino a la tierra es Dios que se encarnó, pero Dios no tiene principio. Vive por los siglos de los siglos. Y ahí estuvo presente el Señor. Bueno, y cuando salieron, dice el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y dice el versículo 30, entonces el rey engrandeció, así como a Daniel, también a estos 3. ¿Cuáles eran sus nombres? Ananías, Misael y Azarías, a los cuales les pusieron nombres paganos. Esto que querían ellos, que ellos sean absorbidos por la cultura pagana de Babilonia, pero esos muchachos no, ellos siguieron siendo Ananías, Misael y Azarías. Los engrandeció en la provincia de Babilonia. ¿Qué vemos nosotros en estos jóvenes? Valentía. ¿Quién seguía gobernando? El cielo, porque ese es el tema de Daniel. El cielo gobierna, el cielo manda, y Dios cuidó de ellos en todo momento. ¿Se dan cuenta, hermanos, que los jóvenes no fueron librados del horno? Los jóvenes fueron librados en el horno, pero no del horno. Ninguno vaya a pensar que Dios le va a quitar las pruebas. Ustedes han sufrido mucho, yo también. Hemos pasado por duras tribulaciones. Dios no nos va a quitar las tribulaciones, pero sí nos va a guardar y fortalecer en medio de las tribulaciones. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Y así unos que están cabeceando, desde acá los veo, entonces ya se van a despertar muy bien. Está bien, que aquí el templo es bien cómodo para descansar. Pero vamos a orar al Señor. Oremos a Dios un momento. Señor, aquí estamos delante de tu presencia y seguimos en oración y ruego. Vivimos nosotros en estos días muy tristes aquí en el país, en nuestro país, el Ecuador, cómo se multiplica
el robo, se multiplica el sicariato, el tráfico, el soborno, la rebelión. Y son momentos tristes para nosotros. Y llevamos delante de ti esta situación, que el gobierno con los que están en las huelgas puedan dialogar, puedan ponerse de acuerdo. Señor, que estas personas puedan recordar, puedan saber, puedan oír que este no es el camino. No es con espada, ni con ejército, ni con piedra, ni con palos, ni con fuego, con llantas incendiadas. No es con esto, que es necesario dialogar. Y oramos, Señor, para que el señor presidente de la República acuda a ti pidiéndote ayuda. Tu palabra dice que oremos por ellos para que vengan al conocimiento de la verdad y para que en nuestro país haya tranquilidad, haya quietud, que no la hay en este momento. Nos impresiona, Señor, nos impacta la vida de estos jóvenes, estos 3 compañeros de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Qué firmeza, qué convicciones, qué fe que ellos tenían en ti, qué valentía. No doblaron sus rodillas delante del mundo, delante de la imagen, delante del ídolo. No doblaron sus rodillas delante de esta estatua, como tantos lo hacen hoy. Se mantuvieron de pie. Y el rey con furia los introdujo en el horno de fuego ardiendo, y el fuego no los consumió. Allí estuviste presente con tu poder. Había dentro un cuarto personaje, y eras tú mismo, Señor, allí cuidando a estos fieles jóvenes. Tú los guardaste dentro de la prueba, dentro del horno, pero no los libraste, Señor, de la tribulación. Así también haces con nosotros. No evitas en nosotros la tribulación. Tú la permites. Y ahí en el fuego de la prueba, tú nos ayudas para que confiemos en ti. Esta pandemia, Señor, que va pasando poco a poco del coronavirus, ha servido para que nuestra confianza, nuestra fe en ti aumenten. Y nosotros te agradecemos por estas adversidades. Cuando estemos contigo en gloria, en la eternidad, Señor, ya no experimentaremos pruebas y tribulaciones, pero estas aquí en la tierra son necesarias. Y ayúdanos, Señor, a mis hermanos y a mí a soportarlas. Te rogamos esto, te pedimos esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. El capítulo 4. Nabucodonosor, como sucede con la mayoría de los reyes, era un hombre orgulloso. Y él tuvo un sueño y Dios, por medio de Daniel, le interpretó ese sueño. Dice el versículo 10: me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Y ese árbol de gran altura era Nabucodonosor. Pero ese árbol en la visión fue cortado. Y luego del tronco, después que pasó 7 tiempos, 7 años, del tronco brotó otra vez el árbol. ¿Qué significaba este hermoso árbol talado? Al rey Nabucodonosor, que sería depuesto, fue quitado y Dios lo hizo como un animal. Le dio una mente animal y estuvo entre las bestias del campo hasta que reconoció que el Altísimo gobierna, hasta que reconoció que el cielo manda, que el cielo dirige. Y efectivamente así sucedió.
Dice el verso 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Qué le dijo Daniel al orgulloso rey en el verso 27? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Pero no confesó sus pecados, no se arrepintió. Y él se estaba paseando un día por su palacio y lleno de soberbia habló y dijo en el verso 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Como cuando las personas dicen, esta casa yo la construí con el sudor de mi frente. Eso es ser bocón, jactancioso, orgulloso. Pero qué bonito es decir, esta casa hermosa en la que vivimos, Dios nos la dio. Este carro que conduzco, el Señor me lo dio. Qué bonito cuando los padres dicen, a mi esposa y a mí, Dios nos ha dado 3 hijos. Dios nos ha dado 2 hijas. Y qué bonito cuando se oye decir a los jóvenes profesionales, tengo un trabajo por la gracia de Dios. Hay tantos compañeros míos que no tienen nada. Qué bonito reconocer que todo viene de Él. Hay algunos que por la gracia de Dios tienen una visa para 10 años y pueden entrar y salir de los Estados Unidos. Pueden ir para allá para comprar ropa muy barata y conocer otro país del cual uno puede aprender algunas cosas. Bueno, todo viene por la gracia de Dios. Nosotros tenemos un hermoso templo por la gracia de Dios. Él ha sido tan bueno con nosotros. Pero Él no. Miren cómo hace uso de la primera persona, el singular. Yo, mí. Dice, yo edifiqué, mi poder, mi majestad. Orgulloso, bocón. Y dice el verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y Él lo da a quien Él quiere. Hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna. Jactancioso, orgulloso, arrogante, soberbio. Y efectivamente fue echado. Dice el texto que fue depuesto. Pero ¿qué pasó? Algo hermoso sucedió. Verso 34. Mas al fin del tiempo, cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ahí se nota que el hombre tiene libre albedrío. Los que algunos eruditos que no son eruditos dicen que el hombre perdió su libre albedrío en el huerto de Edén. Están equivocados. Aquí alzó sus ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Ahora sí lo reconoció. Ahora sí se arrepintió. Ahora se nota que se convirtió. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Quién? Dios, el Altísimo, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Miren estos versículos, hermanos, el versículo 37. Impresionante. No hay duda que es el testimonio de un hombre cambiado, de un hombre transformado. Dice 37, ahora ya yo Nabucodonosor, ¿qué hago?
Alabo, ¿y qué más? Y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar, como lo humilló a Él, a los que andan con soberbia. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted alabó y adoró a Dios como Nabucodonosor? Ahí puede poner su nombre. Ahora yo, David, la mujer, ahí ponga su nombre. Ahora yo alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ahí hay que poner su nombre. ¿Qué notamos aquí en este Rey? Arrepentimiento. Ahora sí conoció genuinamente al Dios del cielo. ¿Por la influencia de quién? De Daniel y la influencia de sus 3 compañeros. El presidente de la República tendrá alrededor de él personas como Daniel, tendrá personas como Ananías, Misael y Azarías. ¿Se dan cuenta? Sin piedras, sin palos, sin quemar llanta, influyendo con su vida. Esa gracia especial que Dios puso en Daniel, y este hombre que gobernaba el mundo llegó a conocer a Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ahora sí conoció al Altísimo. Ahora reconoció que Dios gobierna. Oremos a Dios. Señor, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre en esta hora. Reconocemos que tú eres el que gobiernas. Tú eres el Altísimo. Eres el Dios único y verdadero, todopoderoso. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres el único Salvador. Hablaste al corazón de este rey orgulloso llamado Nabucodonosor y él llegó a tener temor de ti. Y tú eres el mismo de ayer. Oramos, Señor, por aquellos creyentes que están alrededor del presidente de la República y de los presidentes que gobiernan el mundo, sus países. Señor, que a su alrededor hayan personas con un testimonio como el de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que puedan hablarles del amor de Dios y que puedan mostrar en su vida que tú vives en ellos. Gracias, Señor, por este testimonio. Que no nos cansemos de predicar y decir que Jesús es el único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y lo último, hermanos. En el capítulo 5 se habla de el hijo del rey Nabucodonosor llamado Belsasar, que no se parecía en nada a su padre. Y el capítulo 6, Daniel otra vez fue puesto a prueba y se mantuvo como siempre. Le tenían envidia. Ya había muerto Nabucodonosor, su hijo Belsasar fue un desastre, gobernó poco tiempo. Y luego dice el verso 31 del capítulo 5, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pareció bien a Darío, dice 6:1, este otro rey ya del segundo imperio, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, o 120 gobernadores. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero miren lo que se dice de Daniel, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores,
porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Era el segundo hombre más importante e influyente después del rey, Darío, al igual que en el tiempo de Nabucodonosor, como José también después de Faraón. Entonces los gobernadores, verso 4, y sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, una pregunta para reflexionar. Si 120 personas comenzaran a buscar su vida, ¿cómo los hallarían a ustedes y cómo me hallarían a mí? ¿Qué dirían de cómo ustedes dirigen su hogar? ¿Qué tal la crianza de los hijos? ¿Y qué como administradores del dinero? Y si miran nuestra vida de oración íntimamente, lectura de la palabra, en cuanto al testimonio, somos honestos, los que tienen sus negocios, tienen una balanza justa. ¿Acaso notarían que algunos sobornan? ¿Qué tal en las comidas hablan mal de otras personas? Se dice que en lo relacionado al reino, en lo administrativo, Daniel era fiel y no había ninguna falta, ningún vicio, porque era fiel. Y ningún vicio, la última parte del verso 4, ni falta fue hallado en él. Esto se llama una sola cosa: irreprensible. Daniel era intachable. Y como no hallaban en lo administrativo una falta, y si a los pastores de la Alianza 120 sátrapas nos hicieran una evaluación y nos miraran cómo administramos, hay algunas iglesias de la Alianza que no están al día con sus aportes a la Iglesia Nacional. Algunas no están al día con el seguro social. Hay deudas morosas. Pero Daniel era fiel en lo administrativo. Y hermanos, tenemos que ser fieles administradores de los recursos que el Señor nos ha dado. ¿Cómo se administra el dinero en su hogar, en mi hogar? ¿Se gasta nomás por gastar o hay un presupuesto? ¿Cómo es? ¿Cómo se distribuye? Acuérdense, más fácil es ganar que gastar. ¿Dónde la persona se empobrece? En el gasto. Compramos cosas que no necesitamos o compramos cosas a crédito, con la tarjeta de crédito, y luego difícil cancelar. Y entonces las familias viven siempre desesperadas, con deudas que no pueden pagar. Hermanos, un carrito de contado vale 16,000. Sacándolo a 5 años le cuesta 25,000 o 24,000. Y después de 6 años que lo quiere vender le dan solamente 6,000. Así que la pérdida es enorme. A crédito es enorme el gasto. Como el dólar es una moneda dura y los carros van bajando, lo mejor es ahorrar el dinero y comprarlo. O por lo menos ahorrar el 70%. Y ya, el 30% pedir un crédito. Pero cuando dan el 10% de entrada y le queda el 90% por delante. Eso es terrible. Pagar y pagar. Y un terreno, el que invierte en un terreno, el terreno lo compra en 50,000 y después de 2 años lo vende en 70,000. Pero el carro lo compra en 50,000 y después de 2 años vale 30,000 y después de 4 años vale 15 y así va bajando, bajando hasta que cuesta 0. Entonces un vehículo es un bien que se deprecia y lo peor que se puede hacer es comprar a largo plazo. Claro, eso le conviene al banco porque ahí se paga mucho interés.
Entonces dice que Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Yo creo, hermanos, que todos en algún momento hemos hecho un negocio que a Dios no le agradó. Ustedes y yo. Y hemos sufrido. Y hay que aprender de esas tristes experiencias. Daniel era fiel. Y estos enemigos de Daniel le hicieron engañosamente, tramposamente firmar un edicto al rey. Que la persona o las personas que al cabo de 30 días no doblen sus rodillas delante del rey sean echados en el foso de los leones. Y dice el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el rey puso su sello, entró en su casa, esto es maravilloso, y abiertas las ventanas de su casa, de su cámara, esto es de su cuarto donde él descansaba, que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía? Se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día usted se arrodilla? ¿O cuántas veces a la semana? ¿O al mes? ¿O en el año por lo menos una vez? Qué hermoso es que la pareja se arrodille cada día, allí junto a su cama, de rodillas ante Dios, para estar de pie delante de los hombres. Se arrodillaba 3 veces al día. ¿Qué sería esa oración? De por lo menos 1 hora de rodillas delante de Dios. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esta era una práctica, una costumbre en Daniel desde que era jovencito. ¿Y a quién le había aprendido a orar de rodillas? Sus padres le enseñaron. Y lo que Daniel aprendió desde pequeño, lo conservó. Aquí estamos hablando de un hombre de 70 o más años. A esta altura del partido, Daniel tenía entre 70 y 80 años. Y no cambió su ritmo de oración. Aquí está el secreto. Se arrodillaba delante de su Dios, en público. Todos lo veían. Bien, dice el verso 14 que el rey que lo amaba quiso librarlo. Resolvió librarlo a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo. Porque los 120 sátrapas le dijeron, recuerda que es ley de Persia y de Media y no puede ser abrogada. Esa ley no podía ser cambiada. Y lo echaron en el foso de los leones. Pero dice que Dios cerró la boca de los leones y Daniel no fue tocado. 2 veces reconoció Darío en Daniel. La última parte del verso 16. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y luego con voz triste al siguiente día, muy de mañana, le dice, al final del verso 20, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y miren, hermanos, el respeto al rey. Aquí en el Ecuador muchos irrespetan al presidente. Se refieren en malos términos a él. Vean Daniel, qué respeto para el rey. Era un rey pagano a quien Daniel estaba predicando con su vida. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró grandemente el rey e hizo que sus calumniadores sean echados con sus familias al foso de los leones. Y dice el texto que ellos aún no habían llegado al fondo del foso, al final del verso 24, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces Darío dijo que, en el verso 26,
que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Que teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Y el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, ya más de 70 años, y durante el reinado de Ciro el persa. Un hombre influyente, por lo menos en 4 gobiernos mundiales: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Daniel fue un hombre trascendente. Y en Daniel vemos que al cielo gobernando. Vamos a estar de pie, hermanos, y oremos al Señor y vamos a concluir este tiempo de oración. Yo les ruego que estemos de pie y vamos orando a Dios. Oremos al Señor. Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta hora de oración, por este tiempo de oración, basados en el libro de Daniel. Nos asombra, nos anima a leer el testimonio de estos 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y ellos envejecieron amándote a ti, obedeciéndote a ti. Al menos esto lo conocemos de Daniel. Daniel fue influyente, Daniel fue trascendente durante 4 gobiernos: el de Nabucodonosor, Belsasar, Darío el Medo y Ciro el persa. Y algunos eruditos bíblicos dicen que Daniel vivió como unos 90 años. Y desde su niñez, desde su juventud, hasta el momento de morir, se mantuvo fiel, no claudicó. Sus enemigos le tenían envidia y no hallaron falta en él en lo administrativo, ni tampoco en su vida, en nada, Señor, porque era fiel. En todo Daniel se parecía a Jesús. Y el autor de la epístola a los Hebreos dice: pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mirada esté en Jesús. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, todos reconocieron que el Altísimo gobierna. Tú gobiernas, Señor, este mundo. Tú eres soberano. Y soberano significa que lo controlas todo. Tú tienes el control de todo, Rey soberano. Y tú, como Rey soberano, Señor, te encarnaste, tomaste forma humana en la persona del Señor Jesucristo, viniste a vivir acá entre nosotros. Moriste en la cruz por nuestros pecados. Tu sangre nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Ha quitado toda mancha en nuestra alma. Y retornaste al cielo, pero enviaste al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que vive en nosotros y con nosotros para siempre. Ayúdanos, Señor, para que seamos fieles. Pon tu mano sanadora sobre todo cuerpo enfermo, porque eres nuestro sanador. Y también te rogamos por aquellos que están sufriendo con deudas que no pueden pagar. Dales la libertad financiera, la tranquilidad económica. Ayúdanos, Señor, para que seamos buenos mayordomos de los recursos materiales. Bendice tu iglesia, Señor, de la Alianza Cristiana y Misionera, aquí en el Ecuador, en el continente y por todo el mundo. Y también a las denominaciones hermanas, organizaciones evangélicas, iglesias independientes por todo el territorio nacional, por todo el territorio y por todo el mundo. Que estudiemos la palabra, que la obedezcamos y que la prediquemos con nuestra vida y también con nuestra boca. Gracias por este estudio de Daniel y las convicciones
de estos 4 hombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Que mis hermanos y yo tengamos firmes convicciones en ti y que no pequemos contra ti. Esto te rogamos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles hasta la muerte o hasta que tú vengas por segunda vez. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.